sutra. Una oración. Sí, pero más específicamente un aforismo, exacto. Una oración breve, ¿no? Quizás de 2, 3, 4 palabras, pero que contiene de manera condensado mucho conocimiento. Entonces lo que hizo Vyasa, el compilador de los Vedas, fue resumir el significado esencial de los Vedas, la conclusión, y los presentó en la forma de sutras, de aforismos, en este libro llamado el Vedanta Sutra. Pero luego surgió otro detalle, que era que no todos tenían la capacidad de extraer el verdadero significado de estos sutras, ¿no? Porque, como digo, un sutra puede tener 3, 4 palabras, pero uno tiene que tener una cierta realización para entender qué me están queriendo decir esas 3, 4 palabras, ¿no? Yo puedo quedarme con un significado superficial del sutra, pero alguien verdaderamente experto va a empezar a extraer y extraer y extraer. Entonces, debido a que muchas personas no tenían la capacidad de extraer eso, les resultaba muy complicado, lo que Vyasadeva hizo, por otro lado, en paralelo, fue presentar otra serie de escrituras de una manera, en un lenguaje que se vuelva mucho más accesible y mucho más atractivo incluso para la mentalidad de personas incluso más como de la era actual, por decirlo así, la era moderna, en donde quizás en muchos sentidos muchas de las personas no tienen tanta capacidad, ¿no?, para extraer todas estas cosas, no son tan expertos, no sé, sánscritólogos, etcétera, ¿no? Entonces esto lo hizo a través de una serie de libros llamados, por un lado, los Puranas y por otro lado, Itihasas. Ya nos estamos acercando a dónde está el Bhagavad Gita, ¿no? Itihasas. Entonces, por un lado tenemos los Puranas, ¿no? Los Puranas son un compendio de historias, ¿no? En formato de historias se van presentando diferentes enseñanzas. Sí, Leonardo. Los Puranas vienen a profundizar los sutras. Sí, a explicar el significado de los sutras, pero de una manera más simple de entender, en la forma de historias incluso, ¿no? Que para quizás la mente del hombre actual es bastante más fácil de entender y hasta más entretenido, por decirlo así, ¿no? Y a través de esa historia se van entregando los mismos conceptos, pero de una manera más accesible, ¿no? Eso es algo natural y lógico que ocurre siempre, que los tiempos van cambiando y uno tiene que saber adaptar el mensaje a los tiempos que corren sin perder la esencia del mensaje, seguir diciendo lo mismo, pero de una manera que sea, ¿no?, accesible para las personas, ¿no? Entonces, sí. Vyasadeva compiló los 4 Vedas. Sí. Después los presentó como. Sí. Y después los presentó. Sí. Las 3 cosas las hizo Vyasadeva. Sí. Imagínense. ¿Y Tiasas es lo mismo? No. Ahora vamos a explicar eso. Entonces, los Puranas ahí explicamos, ¿no? Los Puranas están divididos, bueno, son principalmente, los principales son 18, son en 3 grupos de 6. Divididos por la modalidad de la pasión, de la bondad y de la ignorancia, ¿no? Algunos son dirigidos a personas más predominadas por una cierta modalidad, otras otra. Sabemos que las escrituras se tratan de dirigir a todas las personas, ¿no?, más allá de cuál es la posición actual en la que se encuentran, ¿no?, siempre intentando que progresen más y más. Y luego Itihasas serían escrituras como complementarias a todo este cuerpo literario, y entre ellas se encuentran libros como el Mahabharata, Ramayana, entre otros, ¿no? Que también mantienen un estilo en donde se narran diferentes historias y se entregan conceptos filosóficos dentro de esas historias, ¿no? Y de hecho, tanto los Puranas como los Itihasas son considerados como el quinto Veda, por decirlo así. En los mismos Vedas hay un verso que dice Itihasam Puranam Panchanam Vedanam Vedam. Itihasam Puranam, los Itihasas y los Puranas, Panchanam, que quiere decir quinto, 5, Vedanam Vedam, son conocidos como el quinto Veda. O sea que, en un sentido, no es que uno diga, no, los Puranas y los Itihasas no son tan importantes como los Vedas originales, no, ocupan
la misma posición, e incluso son más importantes en el sentido de que para nosotros es mucho más provechoso y vamos a lograr extraer mucho más leyendo este tipo de literatura que leyendo los Vedas originales. Entonces, el Mahabharata y el Ramayana son considerados itihasas, ¿no? Son libros bastante extensos, escritos en formato poético, donde hay historias, y dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita, en una sección que se llama Bhishma Parva. En realidad el Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. Imagínense la extensión del Mahabharata. ¿No? Entonces en este capítulo Bhishma Parva, Bhishma le habla a Janamejaya, y en una sección solamente del Mahabharata se encuentra el Bhagavad Gita, que es considerado la parte más importante del Mahabharata en realidad. Entonces de esa manera llegamos como a ubicar un poquito dónde está el Bhagavad Gita. También el Bhagavad Gita recibe el nombre de Gita-Upanishad en relación a esto que estamos hablando. Gita-Upanishad, Gita-Upanishad. ¿Qué quiere decir Gita-Upanishad? Los Vedas, volvemos a los 4 Vedas. Los 4 Vedas están divididos en diferentes secciones también, ¿no? Cada Veda está dividido en diferentes secciones. Y la sección de los Vedas que nos habla de la parte filosófica, metafísica, espiritual, más profunda, más elevada, se llama, ¿cómo? Upanishad. ¿No? Upanishad. ¿Qué significa Upanishad? A ver, los alumnos del curso. Sentarse cerca. Sentarse cerca, muy bien. Upa quiere decir cerca en sánscrito, y Nishad quiere decir sentarse cerca, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir sentarse cerca? ¿No? ¿Por qué sentarse cerca? ¿Por qué? Porque los Upanishads se dice que es la sección de los Vedas donde se habla del conocimiento más secreto, por decirlo así. Entonces, si yo le quiero decir un secreto a alguien, le voy a decir, aquí cerquita, no lo voy a estar. No. Entonces, es algo muy secreto, muy confidencial, y que uno tiene que prestar una atención muy particular para lograr escuchar eso. Entonces, los Upanishads son la sección de los Vedas que hablan sobre la parte más espiritual, filosófica, metafísica. Quizá otras partes de los Vedas son más ritualísticas o lidian más con cuestiones incluso mundanas, por decirlo así, ¿no? Porque se dirige a todo tipo de personas. Entonces el Bhagavad Gita es llamado Gita Upanishad, que quiere decir el libro que presenta la esencia de todos los Upanishads. Todos los Upanishads están representados en el Bhagavad Gita. Y los Upanishads son más de 108, son muchos, ¿no? Entonces la esencia de todos esos Upanishads se presenta en este Bhagavad Gita. Entonces un poquito les quería mencionar todo esto para, por un lado, ubicar al Bhagavad Gita dentro de todo el canon de la literatura védica, y también entender un poco la importancia que ocupa este libro para nosotros. También es conocido por muchos como la Biblia de la India en un contexto más general, ¿no? En el sentido de la importancia que ocupa, ¿no?, a nivel espiritual dentro de las personas, no solo en la India, sino incluso en Occidente, para muchos grandes pensadores. ¿Puedo borrar un segundito aquí? Bueno, vamos a analizar el nombre del libro. ¿Qué significa Bhagavad Gita? ¿Qué significa Bhagavad Gita? El canto del Señor. Muy bien. Bhagavad viene de Bhagavan, ¿no? El canto de Bhagavan. Entonces, ¿quién es Bhagavan? Vamos a decir el Señor. Pero ¿cómo se traduce la palabra Bhagavan? Bueno, se divide en 2 partes, ¿no? Vaga y Van. Entonces, ¿qué significa? Vaga significa opulencias. Opulencia se refiere más bien a cualidades, características resaltantes, ¿no? No solamente a algo monetario, por decirlo así, ¿no? Algo material mundano. Y se dice que
existen obviamente muchas características, pero hay 6 características principales relacionadas a